Apareció Luis. Buen día, Luis. Buen día, profe. Hola niños, niñas, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás? Hola Claudia, aquí con un poquito Hola. de frío, pero bien. Bien. Ahí no veo alguno, Leison, la Denise, la Cristina, Ahí sí, Matías ahí se sí. está conectando, Javiera, Alonso, ahí va a entrar el Alonso. Bien, nosotros nos vimos el otro día, voy a volver a proyectar porque hay muchos que no entraron ese día de clases, entonces yo vuelvo a pasar un poquito la materia, pero un poco más rápido, ¿ya? Para que alcancemos a anotar. Bien, entonces el tema que vamos a ver, es identificando traslaciones, rotaciones y reflexiones, ¿ya? Entonces vamos a aplicar estas transformaciones isométricas a figuras planas. Entonces ese día trabajamos este pentágono, porque tiene 6 lados, y lo debíamos trasladar 5 cuadros a la derecha y 2 hacia abajo, ¿cierto? Luego vimos lo que significaba congruencia, que es una palabra clave que íbamos a ver durante toda la clase. Pero antes de eso, hay algunos que todavía no logran entender o no han visto, ¿cierto?, estas palabras, traslaciones, rotaciones y reflexiones, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de una traslación, ahí miremos la pantalla, a ver, entonces, cuando hablamos de una traslación, niños, aquí tengo un cuerpo geométrico. Cuando hablamos de una traslación, ¿cierto? Es mover esa figura geométrica o ese cuerpo geométrico o ese objeto. Yo lo voy a mover. Y si se dan cuenta, al moverlo es el mismo, la misma posición, la misma medida de los lados, de sus vértices, todo es lo mismo, solamente lo muevo. Puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, en diagonales, hacia cualquier dirección y es el mismo, no cambia su forma. Eso es traslación. Entonces, si yo le digo, vamos a mover esta figura, ¿cierto? 4 dedos hacia el lado, entonces yo puedo colocar mis 4 deditos y lo voy a mover 4 deditos. Si se dan cuenta, es la misma. ¿Ya? Entonces eso es la traslación. Luego vimos lo que era una rotación. Entonces vamos a ocupar la misma figura, ¿cierto? Y cuando hablamos de rotación, es que vamos a girar esa figura, vamos a girar esa figura en eligiendo o nos indican el centro de esa figura. Nos indican el centro de esa figura. Por ejemplo, tengo las 4 vértices y el vértice que voy a tomar con mis 2 deditos, ese va a ser el centro. Ese centro no se mueve. Ese centro no se mueve. Entonces, desde ese punto, desde ese centro, es que yo voy a rotar según los grados, porque las rotaciones las vamos a ver y medir en grados, es que yo voy a mover mi figura geométrica. Por ejemplo, aquí tengo mi figura geométrica, ahí está mi centro, mi punto, que no se va a mover, y ahí yo la puedo rotar, ¿cierto? La puedo rotar en 90 grados, 180 grados o 360 grados, que va a dar toda una vuelta y va a quedar nuevamente en su posición. ¿Ya? Entonces, ejemplo, yo voy a escoger otro punto que va a ser el centro, ahí arriba.
Ahí arriba es el centro de mi figura. Y entonces también la puedo rotar. 90 grados, 180 grados que queda hacia el otro lado, o 360 grados que da el giro completo. Eso es rotación. Y si nos damos cuenta que aquí tenemos la figura original, si la movemos 90 grados, mantiene su forma, pero no es como en nuestra traslación, que nuestra figura se traslada y queda igual. Aquí rotó, ¿ya? Y por último tenemos la otra transformación isométrica, que es la reflexión. Entonces, ¿qué quiere decir la reflexión? Es como mirar al espejo. O sea, tenemos una figura, vamos a ocupar la misma, tenemos ese rectángulo y la reflexión se hace a través de un eje. O sea que hay un eje, una línea. Y la distancia que hay entre la figura y la línea que se llama eje de simetría tiene que ser la misma distancia que yo voy a colocar la otra figura. Es la misma distancia de la figura original con el eje de simetría y la reflexión con el eje de simetría. ¿Cierto? Es la misma distancia de cada uno de los puntos. En este caso, el rectángulo tiene 4 vértices. Entonces, sus 4 vértices tienen la misma distancia desde el origen, desde la figura al eje, y desde el eje hacia la otra figura, que no es la original, sino que en este caso sería como la copia. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 términos, las 3 palabras que debíamos volver a retomar para los que no se han podido conectar, y así vamos todos y todos vamos a ir entendiendo qué es lo que es traslación, rotación y reflexión. Entonces hoy día vamos, bueno, desde la clase anterior hemos ido aplicando transformaciones isométricas a figuras planas. ¿Ya? Seguimos avanzando. Entonces, ahí teníamos ese pentágono que lo debíamos trasladar. Entonces, si lo trasladamos, va a quedar igual, solamente en otro lado. Entonces, ¿qué es congruencia? Congruencia, una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. Estos cambian la posición o ubicación de una figura, pero mantienen su forma y su tamaño. ¿Ya? Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, son congruentes. O sea, vuelvo aquí a mis figuras. Estos dos rectángulos, ¿ya? Estos dos rectángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Si yo coloco uno sobre el otro, me voy a dar cuenta que veo uno solo. Ah, tienen la misma forma y la misma medida. Entonces, son congruentes. ¿Ya? Eso quiere decir congruencia, que una figura, un objeto, tiene la misma forma y el mismo tamaño que la otra. Ahí son figuras congruentes. En la traslación, ¿cómo podemos verificar que si dos figuras son congruentes? Ahí tenemos la figura original, ¿ya? Y luego tiene la figura trasladada. Entonces nos vamos a fijar que todos los puntos son iguales. O sea, ese barquito con el barquito que está al lado son congruentes porque son los mismos barquitos, la misma forma, la misma medida. Entonces, en una traslación podemos mover esa figura en cualquier dirección y van a ser congruentes porque al trasladar la figura original va a ser la misma. En una rotación, ¿cierto? También podemos ver esa transformación
de cualquier punto, recuerde que vamos a rotar, vamos a girar esa figura con un punto que es el centro de la rotación que no se mueve, ¿cierto? Podemos mover, podemos rotar esa figura y la figura va a seguir siendo congruente porque va a ser igual a la figura original antes de ser rotada. Luego vimos en la reflexión, ¿cierto? Que si hacemos una reflexión donde está el eje de simetría ahí, que está el centro, la distancia que existe entre cada uno de los puntos con el eje de simetría de la figura original va a ser lo mismo que la figura de la imagen. Entonces, también son congruentes, también esos dos barquitos son iguales en una reflexión. ¿Ya? Luego logramos recortar 3 triángulos, ¿cierto? Lo hicimos, ¿cierto, Diego? ¿O no lo hemos hecho? ¿Sí? Sí, Matías dijo que Sí, Alonso también. Entonces, recortamos 3 triángulos y debíamos cortar esos 3 triángulos y que quedaran congruentes, o sea, sean 3 triángulos congruentes. Entonces, todos los que lo hicieron lograron identificar y lograron vivenciar qué son triángulos congruentes, o sea, que son triángulos con la misma forma, ¿cierto? Y el mismo tamaño. Entonces, esos 3 triángulos que yo tengo ahí en la pantalla son congruentes, aunque hayan algunos rotados o algunos se hayan trasladado, pero son congruentes porque tienen la misma forma y la misma medida. Si yo los recorto y los junto, son iguales. Luego vimos algunos ejercicios en donde debíamos marcar si era correcto o no era correcto lo que nos estaba indicando esa transformación. Entonces, primero estábamos viendo una reflexión respecto del eje de simetría. Entonces ahí teníamos 2 flechas, ¿cierto?, que indicaban hacia la derecha. Entonces todos respondieron que una X, que no correspondía a una reflexión, porque la reflexión, los puntos, son la misma distancia entre la figura original con el eje y la figura imagen con el eje de simetría. Entonces, si nos damos cuenta, ejemplo, el punto ahí de la flecha, un poquito más abajo, ese punto, ahí ese punto donde indica la flecha, la esquina de la flecha, hay una distancia entre ese punto y el eje de simetría. Y al otro lado debería estar ese mismo punto, pero ese punto está acá, está al otro lado. Entonces no es una reflexión esa figura original con esa figura imagen. Entonces nosotros marcamos ahí X, porque no corresponde a una reflexión, porque la figura original no hay una reflexión sobre el eje de simetría con la figura imagen, no tienen la misma distancia. Y luego vimos la figura de al lado, ¿cierto? Y esa sí es una reflexión. Sí es una reflexión, porque todos los puntos, cada uno de los puntos de esa imagen, todos los puntos de esa imagen tienen la misma distancia, que la figura imagen que está acá, ¿cierto? Con el eje de simetría. Todos tienen la misma distancia. Entonces, sí se cumple que es una reflexión respecto del eje de simetría. ¿Ya? Luego avanzamos y nos vimos lo que es la traslación. Otra transformación isométrica, la traslación. Entonces aquí debíamos ver si se cumplía o no se cumplía la traslación de cada una de esas figuras. Entonces la primera decía
una traslación sobre el eje O. Entonces, si yo muevo ese triángulo, si yo muevo ese triángulo, o sea, roto ese triángulo, perdón, si roto ese triángulo, pero estamos hablando de traslación. Ah, no, no se cumple porque en la primera estamos hablando de una rotación de una figura. O sea, estamos girando esa figura y recuerde que la traslación, la figura se mueve y queda igual. La figura se mueve a cualquier lugar, pero queda igual. Entonces, en la 1 no es correcto porque no se está cumpliendo una traslación. Ahí hay una rotación. Y en la segunda figura, la figura original, que es un rayo, con la figura imagen, son la misma. Y nos dimos cuenta que se movió hacia el lado derecho. O sea, la directriz nos indica hacia el lado derecho. Y si nos damos cuenta, el rayo es el mismo. Los mismos puntos, la misma ubicación. Entonces, ahí sí se cumple. Ahí sí se cumple una traslación. ¿Ya? Si no entienden, me va avisando. Especialmente los que no se han podido conectar, me van preguntando y ahí yo me voy deteniendo y vuelvo a retomar. ¿Ya? Luego, acá también debíamos ver, comprobar una rotación respecto del punto O. Entonces debíamos ver si aquí se cumple o no se cumple una rotación respecto del eje O de la figura original con la figura imagen. Entonces, en la primera tenemos nuevamente el mismo rayo y ahí la puntita del rayo está el eje O, o sea, está el centro donde vamos a rotar, vamos a girar y ese punto no se mueve. Entonces, si movemos la figura original, la vamos a rotar, nos vamos a dar cuenta que es la misma, rotó con el eje O, entonces sí es correcto su rotación. Y en la figura de al lado, que es una letra H, al rotarla nos vamos a dar cuenta que no, ¿cierto? Analizamos bien esa imagen, ¿cierto? Y si yo la roto, no va a quedar en esa posición, sino que va a quedar acá arriba. A ver si lo logro dibujar. Si yo roto la figura original, iba a quedar acá arriba. Ahí, al girarla, al girar con respecto al punto O, que es el centro, iba a quedar en esa posición, un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces la segunda no se cumple una rotación y en la primera, la del rayo, sí se cumple una rotación respecto del punto O. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a ir identificando, ¿cierto? En su cuaderno, ¿qué van a dibujar? Esto de acá. Esperen un poquito. Esto de acá van a dibujar ustedes. ¿Ya? Van a dibujar eso de ahí. Espérame un poquito. Van a dibujar eso y ustedes van a colocar A, B y C. Entonces, usted va a dibujar en el cuaderno A, B o C, perdón, la figura y luego la respuesta. Ah, en la primera dice, encierra la figura que representa una reflexión respecto del eje L, el eje de simetría, en cada caso. Entonces yo voy a dibujar la primera que es una S. A ver, ¿cuál será la reflexión? ¿Será la A, la B o la C? Y luego voy a colocar, puedo dibujarla o puedo colocar la letra. Cualquiera de las dos formas. Y después, cuando yo ya envíe esto, ahí van a poder tenerlo y ya van a poder desarrollarlo de forma ordenada. ¿Ya? Dígame,
Profesor, Dígame. ¿le podría sacar, yo le puedo sacar una foto por si no alcanzo a copiar? Bueno, pero igual va a alcanzar a hacerlo si va a tener ahí harto rato. ¿Ya? Vamos, comenzamos entonces con la primera. En su cuaderno van a dibujar esa letra S y vamos a ver cuál de las tres S que está ahí corresponde a una reflexión respecto al eje de simetría. Luego tenemos un triángulo rectángulo, porque ahí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cuál de esos tres, el A, el B o el C, corresponde a una reflexión respecto del eje L o el eje de simetría? Y por último, tenemos una figura, 1, 2, 3, 4, 5 lados, que sería un pentágono. ¿Cuál, cuál de esas tres figuras corresponde a una reflexión respecto al eje de simetría de ese pentágono? ¿Ya? Vamos a trabajar. Vamos a dar 2 minutitos porque, no, 3 minutos en dibujar la figura original y como ustedes quieran, o dibujan la figura imagen o colocan solo la alternativa. ¿Ya? 3 minutos. Voy a ir preguntando uno a uno porque Tomás Silva, ¿entiende las tres transformaciones isométricas? ¿No? ¿En serio? ¿No sabe qué? Tomás Silva, No, no sí sé, pero no sé. Profe, ya terminé. espéreme, voy preguntando algunas cosas. Tomás Silva, ¿entiende qué son las transformaciones isométricas? Sí, pero no sé qué hay que hacer acá porque Ah, me estoy confundiendo mucho. ya. Entonces dices, encierra la figura que representa una reflexión. Recuerde que la reflexión lo podemos asimilar cuando nos vemos al espejo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Aquí dice, encierra la figura que representa una reflexión respecto del eje L en cada caso. O sea, ahí esa flecha, esta flechita que está aquí, ahí, ese es el eje de simetría. Recuerda que al otro lado está la figura imagen. O sea, aquí tenemos la figura original, ¿cierto? ¿Cómo sería al otro lado entonces? Estamos hablando de una reflexión, es como un reflejo. ¿Cómo sería al otro lado esa figura imagen, esa figura original? Acuérdate que la reflexión es como el espejo, ¿ya? Oye, mira, a ver si se ve ahí en la pantalla. Si yo tengo esa figura, el lápiz es mi eje de, mi eje de simetría. Al otro lado tengo que ver la misma imagen. No puede estar más arriba porque si está más arriba estamos hablando de una traslación, porque la distancia entre la figura original y el eje no es la misma distancia entre la copia, en este caso, con el eje. Tiene que ser ahí, igualito. Tampoco puede ser acá. No puede ser de esa manera, porque ahí no estamos hablando tampoco de una reflexión, porque la distancia entre la figura original, los puntos de la figura original con los puntos de la figura imagen no son los mismos. Aquí estaríamos hablando de una rotación, ¿ya? Entonces, ahora sí, ya esperemos un poquito. Tomás, ¿ahora sí se entendió? Bien. Matías Osorio, ¿usted entiende la transformación isométrica? Profe, ya terminé. Luis Quesada, ¿entiende las tres transformaciones isométricas? Sí. Sí. Alonso, sí. Diego, ¿entiende las tres transformaciones isométricas? Bien. Santiago, bien, Santiago. ¿La Camila? Sí. Edison, bien. Gianfranco, ¿entiende las transformaciones? Muy bien. ¿La Polet? Bien, Polet. Javiera Villegas, Javiera, ¿entiende las transformaciones isométricas?
Sí. La Denise Vallejo. Sí, muy bien. La Cristina Sánchez. Bien. Agustín. Agustín Segovia. ¿Algún dedito si es que tiene mala la cámara o el audio? Ahí sí. Bien, Agustín. Entonces, se entiende lo que estamos viendo. Ahora vamos a ir respondiendo. Terminé. Ya, esperemos un poquito. Entonces tenemos la letra S. A, B o C. Esperemos un poquito. A, B o C. Me van a indicar A, B, los 2 deditos, o la C con los 3 deditos. ¿Ya? Listo. Ahí en la pantalla. A, B o C. Ya, 1, C, bien. Diego, A, B o C. Falta la Camila. C, bien. Tomás, A, B o C. Polet. A, B o C, Polet. Un dedito, 2 deditos o 3 deditos. Bien. O sea, la alternativa. Uy, nos perdimos. Ahí sí. Entonces, alternativa C. Eso es una reflexión. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ese triángulo. Vamos otra vez. A, B o C. Vamos el resto, Denise. ¿Cómo hacía la? A, B o C. A, B o C. A, B o C. Bien, vamos a ver. Letra A, excelente, muy bien. Y por último, vamos a ver, aquí está un poquito más difícil. Ese pentágono, A, B o C. A, B o C. Ya. La letra C, vamos a ver. Muy bien. ¿Alguno dudó de C o no? Hay que active su audio y me dice, oh, es que la letra A se parecía mucho, o la letra B, o estaba clarita No, la última. yo no dudé. ¿Cómo? Está súper clara. Ah, ya. Sí, Muy profe. excelente. Es Entonces, que como estaba como cargada hacia un lado. Sí. claro, estaba un poquito inclinada, un poquito rotada. Bien. Entonces, en la primera teníamos que es la C, la A y la C. Ahí sí. ¿Ya? Seguimos. Lo mismo, pero lea bien lo que dice. Dice, pinta la figura que muestra una rotación respecto del punto del centro O. Una rotación. ¿No? Vamos a ver cuál se rota. Entonces yo voy a ir rotando la figura. Entonces si yo tengo aquí, por ejemplo, esa figura, voy a mostrar ahí en la pantalla. Por ejemplo, yo tengo esa figura. Si yo la roto, y la voy rotando y voy viendo cuál de ellas es la correcta. Porque yo no puedo rotar así. No puedo rotar y quedar acá. No, pues eso no es una rotación. ¿Te dan cuenta que la figura no es la misma? ¿Ya? Vamos buscando cuál en la primera, que es una P, cuál de las 3 alternativas hay una rotación respecto del punto O. Profe, Dígame, Tomás.
La rotación es de 180 grados, 90, 80. Claro, puede ser de 90 grados, de 180 o 360. Profe, ya terminé. Ya, ya, nos queda poquito tiempo. Igual. Ya, la primera, la letra P. A, B o C. A, B o C. Vamos ahí en la pantalla. A, B o C. Polet, ¿qué dice? ¿La A, la B o la C? Bien, letra A, excelente. Y, por ejemplo, esperen un poquito, ahí sí. Ejemplo de acá, ¿qué hay ahí? ¿Quién me puede decir qué transformación isométrica hay ahí? Reflexión. La reflexión, bien, muy bien. Entonces, alternativa A. ¿Y de cuántos grados más o menos fue esa rotación? 180. 180, bien. Vamos con la segunda, la letra K. La letra K, entonces, A, B o C. Vamos a ver. A, B o C. C, C, C. Diego Rocha, A, B o C. Gianfranco. La C. Vamos a ver. Bien, la letra C. ¿Y de cuántos grados hay una rotación respecto al punto O? 90. 90. 90. Bien. Profe, ¿Mm? se notaba el tiro que era una rotación de 90 porque la otra era traslación. ¿Cuál es traslación? La, la B. ¿La B? No, pues la B no hay una traslación. Recuerda que la traslación, la figura se mueve y queda igual. Y esa K que está ahí al centro es diferente. Mira, mírala bien. No son las mismas. ¿Viste? Profe, ¿Y la letra A qué sería? reflexión. Reflexión, bien, ¿por qué? Porque Claro, muy bien. Ya, y la última, la letra L. A, B o C. A, B o C, vamos a ver. B, B. La Polet, ¿qué dice la Polet? La letra B. Bien, vamos a ver. Letra B, bien. ¿Y más o menos cuántos grados tendrá que haber rotado ahí? 70. 70, ¿seguro? Yo creo que rotó más de 90, casi 180. Más o menos unos 100 grados. Más de 100. Claro, más de 100. 106. No, más o menos. Vamos a dejarlo aproximado, más de 100. Porque si hubiese sido 90, sido 90, recuerde cómo quedaría, pues quedaría así como en esa posición. Uy, perdón. Hubiese quedado así. Profe, con 115. Y hubiese quedado en 90. Ya, como 115, pasadito de 100. Bien. ¿Y profe, la A qué sería la A? reflexión. Bien. Dígame, Luis. No, le iba a decir eso, que la estaba en reflexión. Sí, muy bien. Ya. ¿Eso queda de tarea? Profe, quedaban dos iguales. En la L. No. No. Me equivoqué. Ya, eso queda de tarea. Dice, explica si los siguientes pares de figuras son congruentes. Ustedes me tienen que decir si son congruentes. Ustedes ya saben qué es congruencia. Pinta los pares de figuras congruentes. ¿Cuáles son congruentes? Y van a explicar por qué. Van a encerrar las figuras congruentes y van a calcular, o sea, van a dibujar. Profe, esto lo va a mandar, ¿verdad? Sí, lo envío pasado mañana, el viernes, porque todavía me queda el otro curso. ¿Ya? Niños, queda un minuto, a ver si alcanzamos a pasar lista lo más rápido posible.
Ocas, sí. Osorio también, Pierre Batiste, Polanco, Quesada, Raggi, Ramsey. No lo vi al Daniel Ramsey. No. Rifo tampoco. Diego Rocha, sí. Juliano no la vi. San Martín, Sánchez, Segovia, Silva, Antonio Torres no la vi. Denis Villegas y Zapata. Sí. Ya niños, cuídense mucho, que estén muy bien. Que estén Chao, bien. profe. Chao. Chau, chau, chau. Chao.